El episodio de hoy puede llamarse como aquel tema de Tabú Combo. ¿Tú lo conoces? No. Inflación en general. ¿Tú te acuerdas de eso? Yo me acuerdo del tema, pero no sabía Tabú Combo. Tabú Combo. No sé. Sí, una banda haitiana. Oh, Y lo ya. cantaba en español. Bien. Digo, no se ofenda, mi querido. La música haitiana es muy buena. Pero bueno, vamos a hablar, señores, de economía. De economía política. Economía y política, porque es eso, ¿no? Economía es política. Entonces, obviamente uno va a rozar el tema político cuando uno habla de economía. Y por supuesto, para hablar de ello, como Maracayo y yo no somos economistas, tenemos a todo un experto, economista, experto en este tema de las finanzas y también de lo impositivo, Israel Abreu, que teníamos mucho tiempo por traerlo al programa y por mi culpa realmente no se concretaba. ¿Cómo vamos? Un privilegio, Edwin, un privilegio, Maracayo. Gracias por tenerme aquí. Gracias por dirigirme al público de ustedes. Muy bien. Bienvenido, Israel. Israel, el presidente ha dicho en más de una ocasión que nosotros a nivel de deuda, el país no está quebrado específicamente, que no, que eso es una mentira falaz, sobre todo siempre lo cifra en la oposición. ¿Qué tú piensas al respecto de esas afirmaciones del presidente Abinader? Mira, en economía uno, tú sabes, eso en macroeconomía o en economía a nivel de grado o en contabilidad, en finanzas públicas, el concepto de economía se define simplemente, ¿verdad? A la diferencia que tú tienes entre el total de tus activos y el total de tus pasivos. Si el resultado de esa ecuación de tú a tus activos, restarle tus pasivos, es negativo, tú te enquiebras. Eso implica que tú tienes un patrimonio negativo. Por poner un ejemplo, quienes nos están escuchando, estoy partiendo de la definición más simple. Porque para tú desmentir al presidente, como dijo Danilo en estos días, tú sabes, y no faltarle respeto, y sobre todo a un presidente en ejercicio, hay que ser sumamente cuidadoso. Entonces, esa es la primera definición de quiebra. Si usted que me está escuchando, al sumar todos sus teneres, es decir, el dinero que tiene en banco, cuentas por cobrar, inventario, bienes muebles e inmuebles, tiene 5 millones de pesos, y cuando suma sus deudas, tiene 7 millones de deuda, es decir, que tiene un patrimonio de menos 2 millones, usted está en quiebra. Eso significa estar en quiebra. Ahora, al decir del presidente de República Dominicana, el Estado Dominicano de manera específica, porque también hay que diferenciar lo que es la economía nacional, que es todo el dinero que movemos los dominicanos y las industrias y empresarios dominicanos, y otra cosa es las finanzas públicas. Entonces, desde el punto de vista de las finanzas públicas, el Estado Dominicano está quebrado. Entonces, en este momento usted va a agarrar su teléfono y va a poner en Google ERIR 2024. El ERIR es el equivalente a los estados financieros del Estado Dominicano. ERIR, Estado de Recaudación e Inversión de la Renta. Okay. Entonces, cuando tú vas al ERIR y buscas la cantidad de activos que tiene el Estado Dominicano, que suma alrededor de 2.5 billones de pesos, entonces te vas a la parte de los activos, te das cuenta que nosotros tenemos 3.7 billones de pesos en deuda. ¿En deuda? ¿Entiendes? Entonces, eso significa que cuando tú a tus activos le restas los pasivos, entonces vas a tener un resultado en negativo de 1.2 billones de pesos. Para que usted sepa, el Estado Dominicano está quebrado desde el punto de vista de la definición más simple. Yo no sé qué fue lo que quiso decir el presidente para no faltarle el respeto, pero obviamente puede parecer una burla a quienes tenemos algo de sentido común y tenemos cierto nivel de profesionalidad en materia económica y financiera. Entonces, eso es lo primero, en ese orden. Entonces, en segundo orden, otro concepto de quiebra es cuando el resultado de tus operaciones mensuales o anuales son deficitarias. El resultado de ese patrimonio en negativo es la acumulación de déficit. Imagínense ustedes en sus finanzas personales, ustedes tienen un presupuesto mensual de 150,000 pesos, por poner un ejemplo, que no es una realidad muy común. La realidad es que es mucho menos. Claro. Pero vamos a poner 150 para poner un ejercicio realizable. ¿Y qué resulta de eso? Que usted lo que devenga son 120. Usted está gastando 30,000 pesos más todos los meses.
Estamos de acuerdo, eso está simple ahí. Totalmente. de acuerdo, Cuando tú te totalmente. pasas un año acumulando un déficit de 30,000 pesos, al final del año tú tienes 360,000 pesos acumulados, que no es magia. Ese dinero usted lo financió, alguien se lo regaló, lo cogiste prestado en el colmado y te lo anotaron, cogiste un préstamo. Por alguna vía tú lo financiaste que no fue tu fuente de producción, es decir, tu trabajo o el emprendimiento que tú tengas. Eso pasa exactamente en República Dominicana. Nosotros tenemos 25 años viviendo por encima de nuestras posibilidades y hemos acumulado ese patrimonio en negativo que actualmente tenemos. Obviamente, en los últimos 5 años se ha acrecentado más. A todo esto, entonces, eso es debido porque tú puedes vivir por encima de tus expectativas o de tus posibilidades, siempre y cuando una proporción de esa deuda tú la estés invirtiendo para generar algún retorno. Eso es legítimo, que no es el caso. Nosotros nos hemos estado financiando para gasto corriente, que no va a generar ningún retorno, simplemente nos va a hacer más pobre cada día. Entonces, ese es otro concepto de quiebra. No obstante, también la falta de liquidez puede en algún momento llevarte a la quiebra. A todo esto, el Estado dominicano es buen pagador. Y por eso ustedes ven que hemos mantenido nuestros niveles de credibilidad en cuanto y tanto se refiere a las calificaciones de créditos internacionales, el caso de Moody's o de Standard & Poor's, por ejemplo, S&P. El hecho es que República Dominicana, el Estado de República Dominicana está literalmente quebrado. No es algo que yo me estoy inventando ni que estoy inventando la rueda. Y vuelvo y te repito, cualquier dominicano puede agarrar y tomar Google, estado de recaudación e inversión de la renta. No obstante, esos estados financieros del Estado, al 31 de diciembre del 2024, fueron ratificados por el Congreso en manos de Alfredo Pacheco, del actual presidente del Senado y de la Cámara de Cuentas. Entonces, esa es una realidad latente que debemos empezar a cambiar. Si nosotros queremos ser ricos, ¿verdad? Que tenemos increíblemente, la gente lo deja pasar por frente de sus narices. República Dominicana es un país rico y estamos dentro de los países que tienen riquezas naturales y que no las explota adecuadamente porque no nos beneficiamos de ellas. Es el caso del oro de Barrigol, por ejemplo. Entonces, yo creo que el presidente cometió un gran error al decir que República Dominicana no estaba en quiebra, porque además, para que la gente se vaya preparando, yo creo que ustedes van a tener que hacer un asiento especial aquí. De hoy a diciembre se va a presentar una reforma de carácter tributario, para que estemos claros. No estamos hablando de reforma fiscal en donde se va a revisar la política de gastos del gobierno, ¿no? O la política de endeudamiento tampoco. Se va a trabajar en una reforma de carácter tributario para gravar más los productos de la canasta básica nacional, por ejemplo, servicios básicos que hoy no están grabados. Por eso las reuniones, por ejemplo, de el ministro de Hacienda, Magín Díaz, con los empresarios, de los dueños de este país. Claro que sí, esa es la finalidad. No obstante, yo entiendo que la designación de Magín Díaz busca cierto equilibrio entre los poderes fácticos y los poderes políticos. Entonces, esos son los primeros acercamientos que se van a ir dando hasta ver en qué punto se puede eso flexibilizar. Desde el cine, que yo creo que ustedes tienen alguna participación en eso, hasta actividades como el turismo, que tienen tanta importancia en la economía nacional. Entonces, para que la gente se vaya preparando y vaya haciendo sus análisis, tan simple como la vida doméstica, hasta el industrial más encumbrado o los sectores financieros inclusive, se van a ver afectados por una posible reforma fiscal que se está trabajando para ser introducida en el presupuesto para el año 2026. ¿Reforma tributaria o fiscal? Tributaria. Primero tributaria. Y cuando yo quiero volver a esas defensas que hace el presidente Luis Abinader, porque ya lo dices, lo tributario es algo inevitable. Lo que se va a ver es lo que se va a grabar, cómo se va a grabar y todo eso. Guarda lo de inevitable ahí para que lo retomemos. Sí, lo vamos a retomar más adelante, pero sí, porque uno habla en espiral, Israel, aquí, uno es medio random. A mí me llama la atención cuando el presidente Luis Abinader, por ejemplo, lo hizo recientemente el presidente Leonel Fernández, y habla de que en este país, en un artículo, lo que se come es pico y pala. Que el dominicano eso es lo que está comiendo.
Y Y él lo que mira, hace. yo voy al supermercado, a mí Ujú. me gusta mucho el hígado. Hígado Ujú. de pollo, hígado de res, Sí. que es una fuente de proteína de las más baratas. Sí. Oye, pero yo estoy viendo y tengo que ir a la hora que lo sacan, porque si no se agota de una Sí. vez. Eso no pasaba antes, ¿ah? Pero Claro. yo te pregunto por el precio. El hígado es muy barato. Sí, sí, Por el claro. precio. Era Ok. una de las fuentes Y de hay que proteína comer más. proteína. Claro. Ya. ¿Cuánto cuesta una libra de hígado? No, estaba como en 40 y algo. Sí, es relativamente económico. Relativamente Sí. económico. Entonces, Israel, el presidente le dice a Leonel Fernández que vaya a la FAO y que él le paga el pasaje. Y que nada, y que se ponga guante de voceo y pelee con la FAO. Esas cifras que te dan organismos como la FAO, ¿de dónde salen? ¿Es la FAO que lo estudia? ¿Cómo es eso? Explícanos. No. Realmente la FAO no comete errores al respecto de sus análisis. Ya. La diferencia es, tú sabes que en estadística hay media y hay deviaciones estándar. Ahora, una deviación estándar puede ser tan amplia como tú lo creas suficiente y necesario. Aquí ya vemos 4 personas ahora mismo y como el viejo ejemplo de que si entra Pepín Corripio o Juan Bichini por ahí, nosotros vamos a ser multimillonarios, miles millonarios. Lo de per ¿Entiendes? cápita, no es lo mismo. Eso es así. Sin embargo, hay una muy amplia deviación estándar y eso se da normalmente. Sin embargo, el caso de República Dominicana es de manera específica, y eso lo sabe Leonel y obviamente lo sabe el presidente, es que nosotros hemos estado financiando primero el nivel de pobreza y la canasta básica de esos ciudadanos que no llegan con sus ingresos a alcanzar la media de lo que establece la FAO para tener una alimentación relativamente adecuada. Y me explico. Y también quiero hacer un ejercicio porque cualquier cosa que nosotros puede ser especulativo. Y ahora con este nuevo artículo que se incluyó en el Código Penal, fácilmente Sí. estamos haciendo el programa detrás de unos barrotes con Sí, polochecito sí, verde. sí. Hay que aprovecharse hasta que eso entre en vigencia. Entonces, pero son todos datos del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y del Banco Central específicamente. ¿Qué resulta? Al 31 de diciembre del año 2031, República Dominicana tenía 4.557.000 dominicanos que recibían subsidios directos. Un bono gas, un bono luz, un bono madre, bono Navidad, N cantidad de bonos, un dinerito todos los meses para la canasta básica, aquí lo consumía en el colmado. Cualquier bono directo que fuera relativamente a beneficiar a un dominicano. Hasta ese momento, 31 de diciembre del año 2023, la pobreza monetaria era de 18.96%. ¿Qué resulta? Que del 31 de diciembre al 31 de octubre, el gobierno dominicano incluyó alrededor de 553.000 nuevos dominicanos al sistema de subsidios directos. Eso señores, eso no son datos que están ahí, lo pueden consultar. Eso implica que se desplazaron hacia la pobreza esa cantidad de ciudadanos. Claro. ¿Me hago entender? Claro. Tú no necesitabas subsidio. Lo que supone que para tú entrar en el sistema de subsidio, tú debes calificar. Tú debías primero haber perdido tu trabajo para salir del sistema de la seguridad social y el gobierno te considerara para darte un SENASA, para darte un bono gas y un bono luz y para transferirte un dinero todos los meses que creo que son 3.000 o 4.000 pesos, no recuerdo. En el caso de las madres también, que tienen 2 hijos, que son madres solteras, 3.000 pesos por cada hijo, se lo envía a la escuela, por poner un ejemplo, que ese plan lo empezó Danilo. Entonces, al 31 de diciembre del 2024, el gobierno aumenta a 5.003.000 dominicanos quienes van a recibir subsidios directos. Entonces, eso pone en una condición diferente que no está mal. El tema con eso es que tú no estás sacando al dominicano de la pobreza. Tú estás financiando su pobreza. Es como tú agarras 10 dominicanos y mandarle todos los meses 15.000 pesos para que sobrevivan o 10.000 pesos para que sobrevivan. Sin embargo, si tú no lo ayudas a salir de su situación, tú vas a crear un régimen parasitario y que me excusen a quienes reciben algún beneficio del gobierno. Pero esa es la verdad. De hecho, yo conozco de casos de personas que han trabajado para mí en algún momento que te dicen, no, mira, págame, como decimos, en negro
para no perder los beneficios del Estado. El dinerito que me pagan, tú me entiendes, el SENASA, etcétera, entre otras variables. Estoy seguro que mucha gente que nos está viendo le ha pasado. Y quizás hay gente que se presta para eso. Obviamente tú estás incurriendo también en una violación a la ley, al Código de Trabajo específicamente. El hecho es que el Estado dominicano está financiando a esos ciudadanos que por la situación económica de las malas decisiones que ha tomado el gobierno, porque si bien es cierto que una cosa es la economía nacional y otra cosa es las finanzas públicas, o sea, la economía del Estado específicamente, no menos cierto es que por esa cantidad de dinero que pagamos en la economía nacional, los impuestos y los servicios que debemos recibir del Estado, ese dinero influye directamente, no obstante las regulaciones que establece el Estado, pueden influir de manera directa en el desenvolvimiento, en el desempeño económico de la vida nacional. Entonces, eso ha resultado que ha pasado más dominicanos a la pobreza. Entonces, después, en mayo de este año, el presidente en una locución dice que República Dominicana retrocedió, o sea, se redujo la pobreza monetaria de 18.96 a 18.6, es decir, 90 puntos básicos, 0.9%, que es una cifra histórica. Y realmente cierto. Sin embargo, como le dije de las estadísticas, el resultado de esa reducción, ¿verdad? Lo primero es que eso equivale a 90,000 dominicanos, el 0.9%, 90 puntos básicos. Salen de la pobreza y se reduce ese número de 18.96 a 18.06. Sin embargo, cuando tú ocultas en los números, no fue el resultado de una justa distribución del crecimiento económico. No. Tú sabes, ni fue que más dominicanos real y efectivamente están en condiciones de producir dinero, tampoco. Un subsidio. Fue que fuimos subsidiados de manera directa a esos ciudadanos, que no debe ser motivo de orgullo tampoco. Ese es un dato interesante. Otro dato interesante del por qué la FAO registra estos valores es el dato siguiente. En el año 2019, Danilo Medina dejó al frente de los comedores económicos 25,000 raciones diarias. Y lo pueden buscar también en que esos son datos en boca del mismo presidente, que él en un acto de juramentación dijo que nosotros pasamos en 2019 de 25,000 raciones diarias en los comedores económicos a dar 125,000 raciones diarias. Entonces, para la FAO, acuérdate, ya ese ciudadano no está pasando hambre, ese está recibiendo sus 3 calientes. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Okay. De dónde provengan, ese no es el interés de la FAO, es lo que está registrando sus estadísticas. Ahora, tampoco la FAO está viendo, ¿verdad?, la situación económica en la que está entrando el Estado dominicano al respecto del financiamiento de la pobreza y no de lo que debía ser, que es la exclusión de la pobreza, que cuando tú te colocas en una posición de producción y no de dependencia, que es la que se encuentran 5.003.000 dominicanos. Eso al 31 de diciembre del 2024. Entonces, esa es la realidad que Leonel Fernández expresó brillantemente cuando dijo que ya basta de maquillar números. Yo espero que si se da una, ¿verdad? Si el presidente Fernández de repente vuelve al poder, pues tenga pendiente su propio artículo. A Abinader le encanta este asunto de manipular los números. Yo recuerdo ahora en la reciente semanal donde él dijo, estaba hablando sobre el asunto energético y lo de Punta Catalina. Él dijo, no, es que fueron muchas coincidencias al mismo tiempo. Imagínense ustedes que ese mismo día que salió la sesión 2 de Punta Catalina, registramos un nivel histórico de demanda eléctrica con 4,000 megawatts. Y habló del promedio de los megawatts que él recibió en el año 2020, un promedio de 2.500 megawatts, ahora sí, y ahora el promedio anda altísimo, y que él lo recibió en el año 2020, y ese no fue el año de la pandemia. La demanda se tuvo que haber reducido. Pero fíjate cómo él utiliza eso, ¿no? No, pero mira, hay algo, Maracayo, que tú estás citando realmente de manera didáctica. La energía eléctrica tiene un aumento relativamente vegetativo. Está íntimamente relacionado al desarrollo del país, número 1, y número 2,
al crecimiento vegetativo de la población. República Dominicana crece alrededor de 2.2% al año. Por cada dominicano que muere, nace 2.7, más o menos. Okay. Esa es la estimación. El hecho es que eso implica una demanda adicional de energía eléctrica que debe ser planificada. Ahora, ¿cómo tú planificas sin un ministro de planificación? No tenemos ministro de planificación. No tenemos ministro, pero hace más de un año que no tenemos ministro. El hecho es que, mira, en estos días estábamos en una reunión y se concitaron varios intereses en el orden económico, pero de diferentes partidos políticos. Y al final, la conclusión a la que llegamos, que no pudo ser debatida por quien representaba los intereses del actual gobierno, es que este gobierno no hay planificación. Pero no hay planificación ni buena ni mala, para que tú tengas una idea. El mismo presidente de la República dijo en la rendición de cuentas del año 2024 que este gobierno no había invertido un solo centavo en redes de infraestructura eléctrica y que tampoco había invertido un solo centavo en generación eléctrica. Entonces, ¿qué implica eso? Que no había nadie. Y recuerden también que en pandemia se acabó el carbón de Punta Catalina. Eso como tú sales para Santiago sin chequear la cantidad de combustible que tú tienes. Entonces, ¿qué resulta de esto? Y hay un axioma en economía que el que no planifica su éxito está trabajando en su fracaso. Entonces, todos los días, como hay gente que se levanta en el gobierno y no sabe a qué va a hacer en el día, no se sentó en la noche a decir qué va a hacer al otro día, y a la semana, y al mes, y al año, pues lamentablemente concluyen en lo que estamos viviendo los dominicanos. Mira, a nosotros nos va a costar de los impuestos que nosotros pagamos, del agua, del café que nos estamos viviendo, que según las proyecciones vamos a tener que pagar impuestos por eso, por ese café y por el agua y eso. ¿Qué resulta de eso? Que nosotros vamos a pagar casi 100,000 millones de pesos, un 1.5 del PIB, por la deficiencia en la planificación del sector eléctrico. El solo hecho de que no haya nadie planificando, miren, hay que prepararse para los vatios que va a consumir, los vatios hora que va a consumir un niño que va a nacer. Y que un padre va a tener que comprarle un abanico, ponerle un bombillo, que después va a tener una tablet. ¿Tú me entiendes? Hay un crecimiento vegetativo en el consumo de energía eléctrica que es directamente proporcional al desarrollo de una nación. Eso es el subdesarrollo que estamos viviendo y en el que nos están sumiendo. Se muestra, mira, yo estaba comiendo los otros días con los hijos míos donde hay muchos restaurantes. Food truck. Era en una plaza. Era en una plaza. Okay. El food court, el área de comida. Court, exactamente. Era un food court. En 360 lo puedo decir. Y se fue la luz. Y resultó que había un dominicano común y corriente, tú sabes, que parece que estaba viviendo los efectos del problema eléctrico, tú sabes, desde el alma. Y el tipo voció, ustedes no querían PRM. Eso lleno de gente. Lleno de gente, ya tú sabes. El tipo, ¿qué pasó ahí con el tipo? Lo aplaudieron, una cosa increíble. El tipo, entonces, una cosa increíble. Entonces, cada vez que a nosotros nos quitan un minuto de energía eléctrica, ¿verdad? Nos están afectando nuestros intereses. Desde el punto de vista del desarrollo, de lo que nosotros obtenemos por tener energía eléctrica y de lo que nos perdemos cuando no la tenemos. Entonces, nos va a costar 95,000 millones de pesos. Nosotros pasamos de que el costo del déficit eléctrico, que se fue reduciendo durante el gobierno de Danilo Medina, fuere de alrededor de 400 millones de dólares, a que sea hoy casi 1.600 millones de dólares al año. Y ese dinero alguien lo está pagando. Tú sabes, nadie se siente satisfecho en el sistema que nosotros tenemos de pagar un centavo cuando consumimos un bien o algún servicio, por concepto de ITEVIS o selectivo al consumo, o mucho menos que alguien nos lo retenga. ¿Por qué? Si en nuestras vidas personales nosotros no vemos la situación que yo describí sobre la situación financiera del Estado Dominicano, ¿verdad? Y tú eres que llevas la finanza, te voy a poner de ejemplo y escúchame, Edwin. Dale. Y tu mujer se da cuenta de esa situación y que además corre el peligro de que tu familia
se vea sacrificada por no lo voy a calificar, por el manejo de la finanza pública, tú puedes estar seguro que tú vas a dormir un tiempo en el mueble y no vas a ver la cuenta. Claro. Seguro que sí. Entonces, eso es exactamente lo que está pasando en el Estado Dominicano, en el caso del gobierno de Luis Abinader y el PRM. Eso es exactamente lo que está pasando. Y ahora, entonces, quiere Magín entrar y de alguna forma plantear la posibilidad de que se creen nuevos impuestos. Yo te voy a decir algo. El tema que, a pesar de que República Dominicana tuvo una situación ahora con Punta Catalina, un tema mecánico de defecto. Falta de mantenimiento, se pichó la caldera. Bueno, exactamente, vamos a decir eso. Y después el medio ambiente, ¿no? La naturaleza. Sargazo. El sargazo hizo que la sesión 1 saliera ayer. Bueno, maldito sargazo, Dios mío. Lo que real y efectivamente pasó fue que fueron apagones financieros. ¿Tú me entiendes? Porque si a todo esto nosotros estuviésemos en la condición económica, ¿verdad? De tú decir, mira, se va a ir la luz, vamos a poner una planta de emergencia y una planta de emergencia de esa emergencia porque tú tienes los recursos. Pero no es el caso. Es que se salió, ¿cuál fue? Salió otra. Sí, bueno, esa planta de emergencia que muy bien la tiene Rainier en Punta Cana, porque él salió diciendo, bueno, a nosotros no nos pasa eso, nosotros tenemos nuestras contingencias. Aquí no tenemos ese problema, lo dijo. En contraste con las excusas que tú también ahora mismo explicaste, de que el presidente trató de dar sobre la situación energética, que real efectivamente se le atribuye a apagones financieros. De eso se trató. Mira, la factura está vencida, eso baja un switch en un sistema SCADA. Entonces, eso es tan simple como eso. Entonces, si yo fuese Magín, que ni Dios quiera hacerlo, yo hubiese ido donde el presidente con una solución financiera al problema energético. ¿Cuál sería? O otra Punta Catalina, ¿verdad? A gas o a carbón, no importa. 2 nuevas fuentes de generación eléctrica masiva, como lo fue Punta Catalina. Y todavía Luis Abinader tiene la oportunidad de desarrollarlo en estos 3 años. Fuera con eso debajo del brazo ahí. Y tú quieres que te diga una cosa. Inclusive puede ser objeto de financiamiento internacional una planta de generación eléctrica suficiente y necesaria, que inclusive reduzca el precio que estamos pagando los dominicanos en nuestra factura eléctrica. A mí se me duplicó en este mes y en el mes pasado se me duplicó. Normalmente pasa eso en esta fecha. En los veranos, sí. Sin embargo, yo consumo lo mismo. Yo con honestidad te digo, yo consumo lo mismo. El hecho es que además, ¿por qué digo que puede ser financiada con facilidad? Por al margen de que quizás se le puede crear cualquier salvedad al respecto de la generación eléctrica con carbón. Pero puede ser financiado, ¿por qué? Porque nosotros podemos vender la energía eléctrica a Haití o a Puerto Rico, que esa realidad existe, pero no en las condiciones que nosotros tenemos ahora, que la que producimos no da para nosotros, porque alguien no planificó lo que necesitábamos tener en la despensa para los próximos 4 años. Y ese caso es el caso de Luis Abinader. Nadie se sentó a planificar, y te voy a decir otra cosa también, teniendo al mejor ingeniero eléctrico que hay quizá en América Latina, que es Ramón Alburquerque. Exactamente. Que muchas veces habló de eso y que lo mejor que hizo fue no participar de este gobierno porque él se resistió en función de que resultaba una falta de reconocimiento al profesional que lo ha demostrado al respecto del cargo que se le ofreció. Entonces, el mismo Ramón Alburquerque, parte del PRM, no así del gobierno, ¿verdad? Hace tiempo que viene estableciendo la necesidad que hay de empezar a planificar cuál va a ser el consumo de energía eléctrica de República Dominicana en los años subsiguientes. Mientras tanto, nosotros estamos pagando 95 mil millones de pesos que están saliendo de la costilla de todos nosotros anualmente. Wow. No, y eso de la planificación, Marrancini, bueno, hoy es martes. Ayer habló precisamente de eso. Dijo, bueno, se pierde mucha energía porque no hay inversión en las redes de distribución. ¿Pero quién debe invertir?
si no son ellos. Sí. Entonces yo te voy a decir algo. En el caso de Marrancini, que los respeto mucho, sin embargo, también hay una axioma popular que dice que si estás perdido en el bosque, si estás en el bosque y te encuentras 2 veces con el mismo árbol, estás perdido. Entonces, nosotros nos hemos encontrado con Marrancini 2 veces y no ha resuelto nada. Hasta ahora son solo excusas. Empeora las cosas. Porque recuerda cómo llega Marrancini, ¿no? Entronizado por un supuesto esquema ahí, populista, supuesta corrupción del mismo Radamés Segura. Pero de tutanó la funcionalidad que tenía el sistema eléctrico en ese entonces. Yo creo que lamentablemente Marrancini va a pasar al zafacón de la historia con esa situación. Pero claro que sí. A menos que saquen debajo del brazo, vuelvo y te digo, un proyecto, ¿verdad? Que puede ser bien vendido. Primero porque nos va a quitar ese gato de subsidio eléctrico, que es demasiado importante. Es quizás la carga más importante que tenemos en este momento, número 1. Y número 2, ¿verdad? Que esa fuente de financiamiento sea externa y también se registre como inversión extranjera en República Dominicana. No está mal que se inviertan aquí en una planta de generación eléctrica 2.000 millones de dólares. Es un dinero importante. O sea que en 2 órdenes le agrega valor, tanto a la economía nacional, ¿verdad?, como a las finanzas públicas. Nos pone en una situación un poco más favorable. Inclusive se le suma a los activos del Estado ese valor que tiene esa planta eléctrica, que le pueden hacer toda la crítica del mundo, ¿verdad? Y que se la hicieron en su momento. Sin embargo, el mismo PRM se ha encargado de reivindicar a Danilo Medina en ocasión de la visión que tenía sobre lo que había que hacer en el sistema eléctrico dominicano. Y lo hizo de su propia voluntad. Entonces, ese sería un paso importante en la reducción de la situación que vive República Dominicana. Otro dato interesante, para que ustedes tengan una idea, es el caso de que hay que citarlo necesariamente y con un matiz relativamente político, porque se utilizó políticamente. Y yo me voy a tomar unos minutos para explicarse. Ustedes recuerdan el 15 de septiembre del año 2023. ¿Qué pasó ese día? Estábamos a 1 año de las elecciones, más o menos, días más, días menos. Ese día, el presidente de la República envió una resolución, ni siquiera fue un decreto, donde cerraba la frontera para fines migratorios y para fines comerciales. ¿Lo recuerdan? Claro que sí. Cierre de la frontera, sí. ¿Recuerdan? Por la construcción del muro, del canal. Del canal, sí. Y obviamente estamos en economía y finanzas, al final vamos a concluir en un pasivo o en un activo que generó o que degeneró de esa decisión. ¿Qué resultó de esa decisión? Bueno, se cerró la frontera para fines migratorios y para fines comerciales. En términos financieros y económicos, ¿qué implicó eso? Que nosotros nos dijéramos, ¿verdad? Imagínate que yo tengo 2 clientes, Edwin y Maracayo, ¿verdad? Y vamos a poner los que están en las mismas condiciones económicas. Son importantes los dos. Para República Dominicana, Haití y Estados Unidos. Son los 2 socios comerciales más importantes. Y yo diga, mira, Haití, yo no quiero hacer más negocio contigo. Una decisión unilateral fui yo que dije, mi frontera para fines comerciales está cerrada. ¿Qué resultó de esa decisión? Eso es lo primero. De la decisión, vamos a analizar la parte migratoria que también tuvo un efecto económico importante. Lo primero fue que a nosotros se nos cayeron en los próximos 4 o 5 meses del año nuestras exportaciones en alrededor de un 16%. Nosotros habíamos exportado a Haití 1.039 millones de dólares, se redujeron a 840 millones de dólares. Más o menos, un poco más, un poco menos. Alrededor de un 16%. Eso pasó en 5 meses. Sin embargo, esa decisión fue totalmente política porque se basó, ¿verdad?, en apelar al dominicanismo, ¿no? Uh-huh. Para crear un efecto en las elecciones que lo creó. Él ganó. Sin embargo, ¿qué pasó en el año 2024? Para seguir con el tema de las exportaciones. Cuando a ti el colmado de la esquina te dice que no te va a vender él de manera unilateral, ¿verdad? Tú lo que haces es que va a otro colmado. Sí, eso es simple. ¿Qué hicieron los haitianos? Bueno, vamos a comprar el pollo en otro sitio, vamos a comprar el huevo en otro sitio y vamos a ver de dónde traemos los vegetales, por poner un ejemplo.
En el 2024 no pudimos reponer ese número que hasta el año 2022 era de 1.039 millones de dólares. No se ha podido. No se ha podido, porque es que tú buscas otra fuente y ya tú estableces relaciones con otra gente. Todo bien, dominicano, ustedes están en lo mío, ustedes me convienen más. Pero fueron ustedes que dijeron, además de lo complicado que son nuestras relaciones de por sí. Ustedes saben que año tras año siempre los gobernantes haitianos toman decisiones en contra nuestras. Sin embargo, se superan. Bueno. No, y además también esa facilidad que tienen los comerciantes de introducir mercancía a Haití sin un proceso burocrático mucho más simple. Sí, porque no hay tratado comercial ni nada. No hay supervisión sanitaria. El mejor cliente te compra lo que lo que nosotros le llevamos no lo compra. Bueno, entonces, ¿qué resulta? Para el año 2024 no pudimos reponernos. Nosotros en el año 2024 las exportaciones en relación al 2022 siguieron siendo de menos 15%. Porque Haití, vuelvo y te repito, buscó dónde resolver su problema. Por otro lado, ¿verdad? Ya sabemos que las exportaciones se cayeron. Eso es lo primero. A pesar de que la abrimos para fines comerciales. No, 5 o 6 meses después, bueno, vamos a dejar que pase la mercancía, que entre y que salga. Sin embargo, ya porque tú tienes que resolver eso, comida, eso es básico. Claro. ¿Y qué resulta de eso? Además, que a pesar de que no fuimos penalizados por eso, y aquí llamar la atención de la diplomacia, eso podía resultar en un atentado a nivel internacional en función de violación de acuerdos de derechos humanos. Porque a pesar de que tú tengas un conflicto, inclusive de guerra, tú no puedes cortarle suministros de agua, medicamentos, salud, y nosotros no negamos durante un tiempo. Pero eso pasó por debajo de la mesa. Ahora bien, vamos para la parte migratoria. ¿Qué pasó en la parte migratoria? República Dominicana tiene una frontera sumamente porosa. Pero porosa, obviamente, porque por ahí circulan N cantidad de cosas ilegales y además también está claro que hay un negocio detrás de todo eso. Un negocio tanto para el ejército, que supone ser quien cuide nuestra soberanía terrestre, y eso está establecido tanto en la Constitución como en la Ley 1-12, que es la Estrategia Nacional de Desarrollo, que planteó la posibilidad en el año 2012 de que se conociera una ley orgánica de las Fuerzas Armadas que se conoció y se aprobó, que es la ley 139-13, y ambas, ¿verdad? La Constitución designa la responsabilidad del Ejército de República Dominicana de cuidar nuestra frontera terrestre, ¿verdad? La Estrategia Nacional de Desarrollo, ¿verdad? Que lo acentúa y manda a la creación de una ley orgánica de las Fuerzas Armadas, y entonces ya la ley que se aprueba en el año 2013, la 139-13 exactamente. Entonces dice que el ejército es el responsable de proteger nuestra soberanía terrestre, es decir, esa frontera, la única que tenemos, ¿verdad? Ese rol de Trujillo hacia acá, nadie la ha jugado. No ha habido un general que tenga los pantalones para jugar ese rol. No obstante tener el Ejército de República Dominicana 28,000 miembros. Por favor, coge tu teléfono ahí y divide 28,000 entre 375 kilómetros. A ver a cómo va a salir la cantidad de militares que debe haber por kilómetro en la frontera. ¿Te gusta el ejercicio? Claro, claro. Vamos a ver. 28,000 entre 375. Exacto. Sí. De la frontera terrestre. 75. Óyeme bien. Por cada kilómetro. Cada kilómetro. Eso implica 75. Que cada 100 metros más o menos debe haber un militar. Y cada 100 metros tú tienes línea de vista, tú lo puedes ver. El ejército no tiene ningún otro rol que no sea ese en materia constitucional. Cualquier general que de Trujillo hacia acá, porque Trujillo hay que... Señores, nosotros lo hemos hecho tan mal que hemos reivindicado a Trujillo. Sí. Del 61 hacia acá lo hemos hecho tan mal. Y a mí ningún general del ejército lamentablemente tiene mérito al respecto del ejercicio que constitucionalmente está establecido. No me guarda. Es como si no existiera ningún militar del ejército porque no ha jugado su rol. ¿Cómo es posible que aquí cualquier arracabaca ande con un coronel del ejército? Sí. Que aquí en República Dominicana haya una comandancia en Higüey. Ahí lo que tiene que tener la Marina, por ejemplo. No sé si tú me entiendes. Claro, perfectamente. Tenientes cuidando casa. O bañando perros, como dije. Capitanes. Llevando a niños al colegio.
capitanes llevando los carritos de la compra y vaina. Entonces, tenemos esa frontera que es una fuente de ilegalidad, sumamente porosa. Entonces, ustedes recuerdan que hasta tanques mandaron para allá. Claro. ¿Recuerdan ese punto? Despliegue, no. ¿Ustedes creen que eso El fue triunfo de la voluntad. ¿Ustedes creen que eso fue gratis? No. Para que ustedes tengan una idea, el presupuesto del ejército, gratis, sin contar la inversión que se está haciendo en la verja fronteriza, la verja, en la pared. Y son licitaciones de emergencia. Bueno. Eso no hay concurso. Bueno, además de que es un asunto de seguridad nacional para hacer claro, seguridad nacional. Eso no tiene sentido. Bueno, a salvo por la parte tecnológica que puede tener algún vicio de seguridad nacional, pero hacer una pared eso no tiene mayores méritos. Bueno, eso provocó que el presupuesto del Ejército de República Dominicana aumentara en un 60% en los 5 meses que faltaban del año 2023. Para que ustedes tengan una idea. Sin embargo, porque acuérdense que todo este ejercicio es económico, aquí siguieron entrando los haitianos. ¿Ustedes encontraron en algún momento que la cantidad de haitianos se redujo? No, para nada. Que la cantidad de niños haitianos, que es un derecho humano, que se inscribió en las escuelas de República Dominicana se redujo. No. Que la cantidad de madres haitianas que dieran a luz en República Dominicana se redujeran. No, las guaguas siguieron llegando a los hospitales, siguieron haciendo su tour. Haciendo su negocio. Pero a todo esto, entonces, vámonos aquí al teléfono y busque su teléfono y busque las declaraciones de primero el ministro de Salud Pública en ese momento, que es senador en Santiago, creo que ahora, y después, eso fue en el año 2023, y en el 2024 busquen la de Mario Lama. Los cuales los dos aseveran que del presupuesto del Servicio Nacional de Salud, del SNS, cerca del 13.5% en el año 2023 se estaba gastando en servicios de salud a extranjeros haitianos y en el año 2024 alrededor de un 14%. Pero acuérdense que la frontera está cerrada para fines migratorios. ¿Qué le parece? Bueno, entonces seguimos con la parte migratoria. ¿Qué pasó internamente con la Dirección General de Migración? En ese momento, ¿cómo era? Venancio Alcántara era el director general de Migración. Había un negocio entre dejarlos entrar con cualquier cantidad de cosas, ¿verdad? O viceversa, que entre cualquier cantidad de cosas al país vecino. Y internamente había otro negocio, que era entonces repatriar a esos haitianos que alguien los dejaba entrar. No éramos nosotros, para que estemos claros. Entonces, cuando ustedes revisan el presupuesto de la Dirección General de Migración, también se duplicó. En el 2023, oigan bien, está cerrada la frontera para fines migratorios. Por ahí no cruza nadie. Todavía aquí no se emite una visa haitiana, ni una residencia. Yo conozco haitianos que son gente productiva. La inmensa mayoría de haitianos son productivos, la inmensa mayoría. Y tienen todo su papel en regla. Y tienen que andar con el viaje de papel en los bolsillos porque eso está totalmente detenido. Entonces, el presupuesto inicialmente aumentó como un 35%. Que ese presupuesto se fue incrementando en el año 2023 en la medida en que esa fluctuación de haitianos iba aumentando por la frontera. Oye, qué lío. Estamos hablando de seguridad nacional, ejército, y seguridad interna, migración. Recuérdense que migración depende del Ministerio de Interior y Policía. Claro, Interior y Policía. Entonces, para el 2024, literalmente se duplica el presupuesto de migración. Pero siguen apareciendo los haitianos por obra de magia. ¿Tú me entiendes? La ineficiencia y cómo nosotros terminamos pagando esas facturas todos los años. A todo esto, a nosotros nos manipularon con el efecto que produjo el conflicto que nosotros mismos nos provocamos con los haitianos, porque si bien es cierto que tenemos diferencias, nosotros suponemos tener control de la frontera, aunque ya estamos claros que el ejército no está jugando su rol. Estamos claros, eso es bueno que quien sea que me esté viendo y tenga la oportunidad de ver al comandante general del ejército, tenga las agallas y se lo diga, mire, usted no hace nada aquí sentado. Mientras haya un haitiano ilegal en República Dominicana, usted no hace nada aquí. Y al general Lee Ballesteros también,
que mientras haya un haitiano pululando en la sociedad dominicana de manera ilegal, usted tampoco hace nada aquí. Y debe llamar la atención también de su compañero de armas del ejército para que resuelva ese problema. De lo contrario, van a pasar al zafacón de la historia como muchos otros. Bueno, a todo esto se duplica el presupuesto de migración, pero alguien está pagando la factura de esos haitianos, que yo no sé si ustedes recuerdan que alguien dijo públicamente, que es verdad, que lo que costaba que la Dirección General de Migración liberara a un haitiano eran 15,000 pesos. Sí, claro. Creo que fue Tolentino. Sí, fue Tolentino. Y después dijo, 2 o 3 meses después, que había subido esa tarifa, que eran 25. Bueno, eso nos costó a nosotros entonces alrededor de 2.500 millones de pesos más, esa decisión. Pero hasta aquí, ¿verdad? Todo eso lo estamos pagando nosotros. 30,000 millones en educación, 12,000 por 2 años, 24,000 en servicios de salud, algunos 4,000 del presupuesto del ejército y otros 6 o 7,000 millones de la Dirección General de Migración. No obstante, cruzaba de todo por la frontera. Y nosotros entonces lesionábamos nuestros propios intereses. De hecho, no voy a citar el nombre. Las acciones de una empresa que fue la primera en cotizar en bolsa de valores dominicana, se cayeron las acciones cuando se cerró la frontera para fines fronterizos porque su principal cliente de exportación es Haití. ¿Ustedes recuerdan ese dato? El presidente 2 o 3 días, miren, vamos a hacer, y fue y cortó en la bolsa de valores de República Dominicana. Y 2 o 3 meses después toma esta decisión afectando los intereses y las acciones de esa empresa se cayeron. Pues bueno, fue César Iglesias, lo puedo decir, porque fue público eso. Entonces, decisiones políticas. La empresa que salvaron. Pero fueron ellos mismos, profesor, que la hundieron. ¿Tú me entiendes? Era justo. Tú sabes, una decisión del macroambiente político afectó financieramente la operatividad de una empresa que además le agrega todo el valor del mundo. Luis Abinader también va a pasar el zafacón de la historia y César Iglesias va a estar ahí. Entonces, lo que te quiero decir con eso se la envió a César Iglesias de una manera, lo que tú estás más o menos diciendo. Así fue. Tú sabes, las acciones se cayeron en, qué sé yo, 15, 20%. Y ha logrado, en alguna medida, sobrellevar y mantenerse, pero a dura pena, porque vuelvo y te digo, el jabón de cuava que vende César Iglesias, los haitianos lo cambiaron por otro. Claro. Y si ya está el otro y tú no me quisiste vender, bueno, pues el problema es tuyo. Entonces, todo eso le costó al dominicano para que Luis Abinader se religiera, porque ese era el objetivo al final, apelar a ese sentido patriótico del dominicano para que ejerciera su derecho, entendiendo de que quien defendía la patria era Luis. Sin embargo, todo eso fue una senda estupidez al respecto de quienes íbamos a pagar la factura éramos nosotros, que la estamos pagando. Claro. Entonces, ese relajo que se dio entre el 15 de septiembre hasta las elecciones del 2024, la pagamos nosotros. Fueron alrededor de 90,000 millones de pesos más que literalmente se echaron en el inodoro. Entonces, toda esta historia, ¿verdad?, versa al respecto de que no había nadie planificando la situación desde el punto de vista estratégico en relación a la situación que vive República Dominicana. Y lo peor de todo esto, oigan bien lo que les voy a decir. Ustedes han visto a Luis Abinader en todos los escenarios del mundo pidiendo para que rescatemos a Haití. ¿Verdad que sí? Claro. Y eso es bueno y es legítimo y yo lo felicito. Sin embargo, nadie en este gobierno ha podido esbozar un plan real y efectivo para sacar a Haití de la situación en que se encuentra. No hay un plan. Hasta el año 2018 había en República Dominicana un plan que estaba pendiente de firma entre el Congreso de Haití, República Dominicana, Estados Unidos y la Universidad de Laredo, que se llama la Iniciativa Laredo. Se las voy a compartir. Esa iniciativa, que fue promovida a la sazón el presidente de la República, Danilo Medina, canciller Miguel Vargas, promovía una zona de desarrollo fronterizo que incluía las 5 provincias que conforman la frontera. Estamos hablando de Pedernales,
Dajabón, Montecristi, Elías Piña. ¿Me falta una? Sí, falta una ahí. Sí, me falta una. Bien, esas 5 provincias que implicaba una zona especial, una zona franca especial de 5 millas hacia el norte y 5 millas hacia el sur. No, al oeste, perdón. Independencia, sí. Independencia. Sí, así mismo es. Sí. El hecho es 5 millas hacia el oeste y 5 millas hacia el este, de zonas francas especiales, que al mismo tiempo implicaba que República Dominicana se convirtiera, y aquí llamar la atención de mi amigo Eduardo Sanz Lobatón, que tal vez tiene tiempo y le puede dar una leidita a la iniciativa para que la promueva, en que República Dominicana se convirtiera en esa fábrica para todas las Américas, no ni siquiera para el Caribe, para todas las Américas, en donde las industrias chinas, indias, norteamericanas o de cualquier nacionalidad que existieran, pudieran instalar sus fábricas aquí, porque real y efectivamente todas las Américas no está a más de 7 días de República Dominicana, en toda la costa, para que ustedes tengan una idea. Nosotros llegamos a cualquier zona de América del Sur y Centroamérica y el Caribe en menos de 5 días en barco. Más allá de Miami se toma un poco más, a Nueva York creo que son 7 o 8 días, los puertos de Manhattan. Entonces, esa iniciativa, por falta de planificación, se quedó engavetada, que era la que real y efectivamente iba a resolver el problema haitiano, porque ya nosotros tenemos modelos en Haití que funcionan así, entre Haití y República Dominicana. ¿Dónde se originó esa iniciativa? En Laredo, en la Universidad de Laredo. En la Universidad de Texas, Laredo. Entonces, esa iniciativa se firmó. ¿Financiado por un think tank o tú no sabes si fue un... No, eso fue una iniciativa resultado de las negociaciones entre República Dominicana y Haití. Entonces, ¿qué resulta? Que en Laredo, en esa frontera, hay una iniciativa que fue promovida por Estados Unidos al respecto de una zona de desarrollo. Eso es un modelo replicado de los Estados Unidos. Por eso Laredo, la Universidad de Texas, y por eso Estados Unidos. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Perfecto. Entonces iba a servir a Estados Unidos como plataforma para autenticar lo que ya estaba funcionando. Y ahí fue donde se realizó la sede. Y te voy a contar un hecho histórico que yo creo que debe darle vergüenza si no está haciendo nada para eso. Por ejemplo, Hugo Rivera es el viceministro de Asuntos Comerciales del Ministerio de Relaciones Exteriores, que fue el mismo de Miguel Vargas. Y en el documento que le voy a enviar, uno de los que aparece en la fotografía principal es Hugo Rivera. Y yo no conozco, por favor, compártanoslo quien lo tenga, algún plan que real y efectivamente vaya a llevar a Haití, primero paz social, estabilidad política y después desarrollo económico. No hay ninguno. No lo hay. No hay nada. Entonces, el tú salir a pedir, eso como lamentablemente vemos en la calle de República Dominicana, alguien que está pidiendo y que se va a pasar la vida pidiendo porque está pidiendo para nada, para resolver un problema puntual. Si en algún momento desde República Dominicana, porque el problema lo tenemos nosotros, eso no lo podemos negar. Si tú tienes un indeseable en el edificio donde tú vives, el problema es de los que viven ahí, son ustedes los que tienen que resolverlo. Sí, claro. ¿Me hago entender? Y a la gente que me disculpe si parezco grosero. Sin embargo, no tenemos un plan que lleve desarrollo económico, que es al final lo que necesita ese pueblo haitiano, que lamentablemente es tierra de nadie y que tarde o temprano o se resuelve o esa mochila la vamos a terminar cargando los dominicanos. Y todo esto al final nos afecta económicamente. El pueblo haitiano nos está costando, entre malas decisiones y mala gestión al frente de la cosa pública, alrededor de un 1.5 del PIB. Estamos hablando de 90,000 millones de pesos al año. De niños que están utilizando nuestros recursos en materia educativa, de hombres y mujeres haitianos que están utilizando nuestros recursos de salud, nuestros recursos educativos, que deberíamos estarlo aprovechando los dominicanos. No obstante, y aquí llamar la atención también, la importancia que tienen los haitianos en nuestra economía. Sí. Yo creo que estamos llegando a un punto en donde nos podemos ver, como en algunos países nos vemos, como xenófobos,
que lamentablemente nos estamos viendo así, cuando real y efectivamente, en términos reales, la mano de obra haitiana representa el 17.5% del PIB, para que ustedes tengan una idea, en los dos sectores más importantes, construcción y agricultura. Y se está incrementando en servicio, ¿eh? Y se está incrementando el servicio. Y ya no es tan como dicen, que es una mano de obra barata. Ya eso, hay mucha gente que lo está manejando de manera incorrecta. Ya los haitianos cobran por sus servicios en materia de construcción y en materia de servicios agrícolas, en mano de obra agrícola, también ellos tienen y entienden el valor que tienen para la economía dominicana. Y obviamente, en función de la falta de incentivo, en donde se promueve más el consumo, no la producción, y la educación y el desarrollo, pues lamentablemente el haitiano, que tiene necesidades como la tenemos nosotros, cuando se nos excluye socialmente y nos vamos a Estados Unidos o Europa, pues viene y aprovecha esa oportunidad que se le ofrece en República Dominicana. Y le estamos restando el mérito que tienen. A todo esto, la responsabilidad es nuestra, de regular la situación que está pasando. Y hacer un plan soberanista a largo plazo. Así es. Ese es el problema. Como tú dices, no hay plan. Si no hay un plan soberanista a largo plazo, donde a los sectores usted le plantee y digamos, se consensúe. No me gusta mucho esa palabra ya, consensuar, pero bueno, se pueda establecer una voluntad política. ¿Ya? Eso es. A mí me gusta ver un video de Luis, de María Cela. Sí. Eso yo lo resuelvo en un año. Tuvieron que reunirse los 4 jinetes del apocalipsis al decirle Tomás Castro, Hipólito, Leonel, Danilo y Luis Abinader. Cuando el que tiene, yo no me hubiese prestado para eso si hubiese sido cualquiera de ellos, salvo Hipólito, que es de esa banda, pues tal vez tenía excusa. Pero tú tienes la decisión en tus manos. Danilo Medina en su momento, que lo criticamos, hizo lo que pudo, un plan de regularización. ¿Tuvo o no resultados? Yo entiendo que sí, que tuvo resultados. Por lo menos el que estaba aquí tenía un papel y estaba registrado a los fines de la seguridad interna en Haití. Que tal vez exageraron en lo que nos costó también, pero inclusive se puede buscar la fuente de financiamiento de eso para fines de gestión de la calidad humana de los haitianos aquí en República Dominicana. Pero por lo menos hubo un intento. Estos tigres no han hecho nada. Y los haitianos siguen entrando. Hay instituciones para jugar el rol, tanto interna como externamente en materia de seguridad, tanto interna como a nivel de seguridad nacional, y no lo hacen. Entonces, todas estas situaciones, otro dato interesante, y ya cambiando un poco de tema que no lo puedo dejar pasar. ¿Tú sabes cuánto estamos nosotros cogiendo prestado diario aquí en República Dominicana? Y piénselo, dominicano que nos está escuchando. Para el presupuesto del año 2025 son 351 mil millones de pesos que se va a tomar prestado, que normalmente se coge algo más. Ahora divídalo. Espera. Me gustan esas. ¿300 cuánto? 351 mil millones de pesos. Son 350.990 millones. 351 mil. Lo tengo, ya tú sabes, en la... Y 351 mil. Pero divídelo entre los días laborables que hay, que tiene un año. Entonces, ¿cuántos días? Entre 158, entre 250, entre 260 días. 260 días. 1.350. 1.350 millones de pesos diarios se están tomando prestado aquí en República Dominicana. 1.350 millones de pesos para poder vivir. Gasto corriente, ¿verdad? ¿Qué tú decías? Entonces, de ese dinero se está tomando alrededor de un 20% para pagar gasto corriente. Para tener un día productivo. Pero agrégale a eso, entonces, que la otra proporción no se está utilizando para invertirse, porque eso es lo difícil. Lo otro se está tomando prestado para repagar deudas. Para que tú tengas una idea, que es el rollover. Tú tienes una cantidad de dinero que aquí los PRMistas tengo que hacerle una salvedad, porque no han tenido, no sé si el conocimiento o las agallas de hacerlo. Pero cuando el gobierno del PRM llegó en el año 2020, recibió una deuda. Y esa deuda no se pagó, ni se ha pagado, ni se va a pagar de manera inmediata. Las deudas que han ido venciendo, lo que se hace es que se coge prestado y se reengancha. Un reenganche en buen dominicano. Eso es lo que llama el rollover. Pero no han sabido explicarlo. Ellos han tenido que coger dinero prestado de esos 40 mil millones de dólares que han tomado en los 5 años pasados para repagar deudas de otros gobiernos.
Lo que pasa es que eso que yo acabo de explicar en 5 minutos parece que es mucho para un gobierno, Maracayo, que no tiene ministro de Economía. Hace 1 año y pico de edad. Sí, no tiene ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, como 1 año. 1 año y algo. Entonces, que le renunció, porque bueno, tú me entiendes. Yo me hubiese quedado que sea como asesor. El hecho es, o el presidente, digo, no te vayas, no me hagas eso, espérate, no te me desesperes. Ni una despedida oficial ni nada para Belisa Contreras. Entonces, imagínate ese escenario, porque mira, nosotros estamos aquí, nosotros tres. ¿Cómo funciona la economía? Y la nuestra, sobre todo, que aquí hay que dársela al Banco Central también. Los crecimientos económicos que nosotros hemos tenido entre el año 2021, 22, 23 y 24, porque ahora estamos en una leve recesión, han sido el producto del financiamiento del Banco Central. Si ustedes recuerdan y hacen el ejercicio junto conmigo, en el año 2021 no fue que nosotros fuimos más productivos, porque tú tienes dos formas de financiar el crecimiento económico. ¿Cómo? La producción nacional de un país, la gente trabajó más, generó más bienes y servicios, pero no es lo mismo. Tú, por ejemplo, produjiste esta copa y hoy la copa te cuesta 100 pesos y mañana te cuesta 150. Es la misma copa, tú no fuiste más productivo. ¿Me hago entender? Claro, claro. Ahora bien, eso cuando es en términos de bienes. Cuando tú lo mides en términos absolutos, en términos monetarios, ya tú lo que mides es el dinero. Ahora eso tú tienes que restarle la inflación, la tasa de cambio, todo eso, todos esos factores económicos que circundan alrededor. ¿Qué pasó con República Dominicana? Nosotros no fuimos más productivos. Nosotros nos endeudamos más. En el año 2021, el Banco Central liberó 216 mil millones de pesos. ¿Lo recuerdan? Claro. Entonces la gente salió a gastar. Fuimos capaces de prestarle dinero a ciudadanos sin trabajo para que se vayan de vacaciones sin intereses. ¿Se acuerdan de eso? Claro, vete. Lo que había que revisar cuáles eran los hoteles que se estaban beneficiando de eso, que es otro dato interesante. Y de dónde salieron los cuartos. Bueno, pero ese es otro tema. Ya eso es casi corrupción. Bueno, el hecho es que después, en el año 2022, el Banco Central liberó 186 mil millones de pesos. ¿Se acuerdan de eso también? Claro que sí. En 4 etapas más o menos. En el año 2023 ya la situación empezó a cambiar un poco. Se liberaron, creo que fueron 160 millones. Y hubo una cantidad que no se lograron desembolsar todos, que fueron al sector construcción. Que ahí fue cuando Acoprovi se pronunció y dijo que un permiso que te tomaba 4 meses te está tomando 1 año. Y resultaba entonces que cuando tú venías a empezar ya tú tenías una cantidad de dinero perdida inmensa y que además también habían creado una situación en el año 2023 con la mano de obra haitiana. A todo esto, yo recuerdo que se liberaron 30 mil millones de pesos y a diciembre de ese mismo año los constructores no habían desembolsado ni siquiera el 50%. Y la gente para préstamos de vivienda de bajo costo no había cogido el 40%. Ahí hubo una recesión. Y también recuerden que hubo un récord en República Dominicana. Se desembolsaron 60 mil millones de pesos que desaparecieron en 2 semanas, 1 semana y pico. ¿Recuerdan ese caso? Claro que sí. Sí, que desaparecieron literalmente cuando el promedio de que a ti te desembolsen un préstamo son 35 días en los bancos más eficientes. Se colocó un dinero, miren, 60 mil millones para inyectarlo a la economía. Y se presume que los mismos empresarios lo tomaron a baja tasa y pagaron deuda de altas tasas de interés. Bueno, en ese año se prestaron 160 mil millones, más o menos 150 mil millones. Todo esto, vuelvo y te repito, con la finalidad de incentivar y promover la economía. Lo mismo pasó en el año 2024, además de que era un año electoral, había que poner un dinero en la calle, 150 mil y pico de millones de pesos también a través del Banco Central. Y a todo esto yo quiero hacer el ejercicio de explicarlo. Tú y yo trabajamos y produjimos mensualmente 300 mil pesos, por poner un ejemplo. Nosotros somos los que trabajamos. Maracayo no trabaja. Y a Maracayo, el gobierno viene y le dice, Maracayo, te voy a prestar 1 millón. ¿Tú me entiendes? Cuando él consuma ese 1 millón de pesos, junto con los 300 de nosotros, el Producto Interno Bruto que se va a registrar es de 1.300.000. Mientras tanto, lo tuyo es el producto de una deuda. Que además, si te lo prestan para que lo consuma, ese 1 millón de pesos se va a perder. ¿Tú me entiendes? Porque además hay políticas regulatorias que provienen del Banco Central y de la Superintendencia de Bancos que promueven el consumo.
En República Dominicana tú puedes hacer el mejor plan de negocio, es real y efectivamente hacerlo factible, que se estudie profesionalmente y es factible y no te prestan. Pero si tú vas para comprarte un carro, chino, japonés, americano, un Mercedes-Benz, te lo dan de una vez hasta sin inicial. Entonces, lo contrario, para tú poner un puesto ya ni que, y aquí le voy a dar una cobita a Promipyme que se creó en el año 2000 más o menos. Promipyme es una institución financiera que debe ser emulada. Y sobre todo que nosotros vivimos cíclicamente crisis financieras a nivel privado, en la banca privada. Porque eso es insostenible, el tú mantenerte prestándole a una gente para que consuma. Yo creo que inclusive los sectores financieros deben reflexionar al respecto. Si bien es cierto que sí, que tú tienes que promover el consumo, tú tienes que promover un consumo responsable que tenga que ver, porque al final tú ahorras $1,000,000, lo ahorraste. Al final, tú lo que estás es postergando un consumo. ¿Tú me entiendes? Ahora, el fin de ese consumo es lo que va a determinar la productividad y el éxito en lo que tú vayas a hacer. Si es para irte de viaje para Francia, que tú lo estás ahorrando, bueno, tú vas a venir con un problema. Si lo ahorraste no pasa nada, si es un dinero tuyo. Ahora, si en el caso, por ejemplo, que pasó en el 2021, que tú cogiste el dinero prestado para irte de vacaciones, tú vas a tener entonces... que paga esa vaina, ya tú sabes. Tú vas a tener un ciudadano doblemente deprimido. Entonces, claro, hay una serie de factores que están relacionados con la economía que tienen que afinarse. Tú estás describiendo la burbuja que explotó 2008, 2009 en Estados Unidos. Exactamente. Estamos en una burbuja ahora. Estamos en una burbuja. Y lo peor de todo esto es que quien la puede detonar o quien la va a detonar en ocasión de mantener ese comportamiento, ¿verdad?, de falta de planificación, porque al final se trata de eso, es o son los actuales gobernantes del Estado Dominicano. Luis Abinader y su equipo del PRM. Yo creo que deben bajarle a esa cantidad de exposición y a esa politiquería barata y hacer un ejercicio responsable, tú sabes, de lo que implica el poder que le ha dado el pueblo, porque no lo están haciendo. Nosotros somos más pobres, tenemos menos energía eléctrica. Señores, la prueba de PISA del 2018 nos situaron, más para atrás no podemos estar. Y la del 2022, ¿verdad?, que suponían ponernos en una posición quizá un poco diferente si este gobierno lo hubiese hecho bien. Tampoco. Nosotros no mejoramos, esa es la verdad. Nosotros no mejoramos. Un niño no tiene capacidad de interpretar 2 líneas de lo que él mismo escribe. Entonces, eso es una cosa deprimente. Que cuando tú le haces un ejercicio básico de matemática, tú sabes, como diría un sobrino mío, le coge vuelta el cerebro. Entonces yo creo que hay que llamar la atención de mis amigos del PRM. Y obviamente, que era el punto en donde me encontraba, el Banco Central ha sido la institución que le ha tirado ese balde de agua fría al gobierno de Luis Abinader sobre los números de la economía nacional, vuelvo y repito, que es sobre lo que el presidente hace alarde, para que estemos claros, en lo que el Estado Dominicano quizás no tiene ningún mérito, para que estemos claros. El resultado del trabajo que nosotros hacemos, que es lo que mide la economía nacional y hace todo el que nos está mirando, ¿verdad? El gobierno no tiene ningún mérito. El dominicano es resiliente, trabajador y consume su dinero. Y el resultado de eso se traduce en ese crecimiento económico. ¿Tú me entiendes? En eso el gobierno, los gobernantes no tienen ningún mérito. Ningún mérito, porque en lo que deberían tener mérito no lo hacen. Y manejan la finanza pública de manera irresponsable. Entonces, hay que reconocer, vuelvo y te repito, que don Héctor Valdés Alvis, su figura, la Junta Monetaria que actualmente la componen, han hecho un trabajo para que nuestra economía se mantenga mínimamente a flote, en donde nuestra calidad de crédito internacional se mantenga, número 1. Número 2, que haya circulante en la economía y no nos encontremos en una situación más difícil de la que nos encontramos, tú sabes, y que hayamos podido subsistir a pesar de necesitar una reforma fiscal, no tributaria.
Y quiero acentuar eso. Ujú. Nosotros necesitamos revisar el gasto tributario, que son todas esas exenciones que existen, y eso es un ejercicio que ustedes tienen que irse preparando, porque semanalmente yo estoy seguro que vamos a tener que revisar algunas de las decisiones que se planteen desde el gobierno dominicano en cabeza de Magín Díaz como ministro de Hacienda, Eso hay que por analizarlo. ejemplo. Y contamos contigo para eso, ¿ah? Claro que sí. Por supuesto. Clase magistral aquí, señores, de Finanzas y Economía en la Quinta Pata con Israel Abreu. José Maracayo, Edwin Cruz, recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir y todo eso.